Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la guerra de independencia en México. Estas diapositivas las saqué de una página de internet que la liga se las voy a dejar en la caja, aquí en la caja de comentarios o en el primer comentario, por si gustan visualizarlas de manera que ustedes puedan ir leyendo poco a poco y a su ritmo. Entonces, este primer video vamos a hablar acerca de la guerra de independencia acá en México, como ya les mencionaba. Para iniciar con esto tendríamos que checar cuál es el objetivo. El objetivo de la independencia de México era liberar al territorio de la Nueva España y que esta colonia se liberara del yugo o de la corona española. ¿Qué quiere decir con esto? El objetivo de todo este movimiento social, bélico y político tiene como principio que la Nueva España se conformara como solo una colonia autónoma e independiente. Buscaban eliminar cualquier influencia de la corona española y de todas las personas peninsulares aquí en la Nueva España. ¿Ok? Ese era el principal objetivo. Ahí en la diapositiva lo dice de una manera un poco más sintética: liberar a nuestro territorio de los españoles y hacer que en cada rincón de la colonia se olvidase del virreinato. Si bien esto era un punto importante, pero el objetivo principal era independizarse, ser autónomos, un país o un territorio autónomo. Eso era el propósito o el objetivo de la independencia de México. El inicio, como ustedes bien saben, empieza un 16 de septiembre de 1810 con un personaje importante al que se le llama el padre de la independencia, llamado Miguel Hidalgo. Este personaje da el famosísimo grito de Dolores. Este personaje va a ser importante y va a estar como protagonista en la primera etapa de la independencia. Como ustedes saben, el fin termina el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide. Solamente Vicente Guerrero, si bien es un personaje muy importante en la independencia, él es el personaje central en la etapa de resistencia que más adelante lo vamos a abordar, ¿no? Hay que recordar una cosa bien importante. En México se celebra cada 16 de septiembre de manera anual, recordamos la independencia de México. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la fecha es incorrecta. ¿Por qué? Porque el fin, la culminación y el triunfo de la independencia se da hasta el 27 de septiembre de 1821, por lo cual esta sería la fecha en la cual las y los mexicanos deberíamos celebrarlo, no el 16 de septiembre. Ahora, para hablar acerca de las causas internas que pues se tuvo para propiciar este movimiento de independencia, es que los criollos no tenían derecho a elegir su gobierno, ni los criollos, ni los mestizos, ni los mulatos, ni los indígenas, ni nadie, sino que como la corona de España tenía como colonia a Nueva España, ellos era un sistema monárquico donde un rey dejaba un heredero y así sucesivamente. Este sistema en lo que actualmente se conoce como México, o en ese entonces la Nueva España, se mantuvo por 300 años, por lo cual los criollos principalmente fueron los primeros en como estar en descontento, pues también los criollos sufrían de discriminación o de las desigualdades sociales, porque ellos, a pesar que eran hijos de españoles pero nacidos en Nueva España, no podían participar de manera económica, política, social, comercial en puestos importantes, a pesar de que muchos de ellos conocían perfectamente las circunstancias de Nueva España, no podían tener o ser puestos en lugares importantes dentro de ciertas estructuras. El
El segundo punto es más o menos lo que les mencionaba, los puestos altos de gobiernos, de la iglesia, incluso de la iglesia, de los aspectos comerciales, aduanales, de las grandes minas, eran ocupados por españoles. Por lo tanto, los criollos pues tenían como que cierto celo hacia los españoles. Además, también buscaban un gobierno autónomo, en la cual ya no solo el rey dispusiera, sino que hubiera como que una pluralidad de ideas para poder gobernar a la Nueva España. Otro de los puntos también más importantes es que no existía una fraternidad, había muchísima desigualdad entre indígenas, mestizos, castizos, criollos, etcétera. Entonces, realmente esto fue una de las causas también para que estos grupos, los menos favorecidos como indígenas, como mestizos, como mulatos, como indígenas, también se unieran al movimiento de la independencia. Entre otros aspectos es que no existía soberanía en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo no podía elegir por quién ser gobernado, no podía elegir, desde los aspectos como poder ir, salir o venir de la Nueva España, estaba severamente censurado, severamente las fronteras estaban como que clausuradas, sino que tenías que buscar la forma para poder salir de la Nueva España, cosa que también era una causa de descontento dentro de la población. La desigualdad económica, social de sus habitantes era algo muy importante en la Nueva España, porque si bien los españoles, incluso los criollos, contaban con educación, con una buena calidad de vida en general, para algunas castas como los indígenas, como los mestizos, como varias castas, ellos sí que sufrían más la desigualdad económica en Nueva España. Entonces, otro que está muy bien ligado con los últimos puntos que yo les he abordado es la clasificación de las castas, en la cual unas eran más apreciadas y otras despreciadas y explotadas, principalmente eran hacia los indios y hacia los africanos, que eran, pues como bien lo dice la diapositiva, despreciadas y explotadas por el mismo sistema o por la misma sociedad novohispana. Y uno de los puntos que son supremamente importantes dentro de las causas internas es el despotismo y el desprecio con que los europeos, llámese peninsulares también, europeos, españoles, etcétera, veían a los criollos. Consideraban que no eran de sangre pura por el simple y sencilla razón de que los criollos, si bien eran hijos de españoles, pero no eran nacidos en Europa, sino en Nueva España. Entre las causas externas que podemos encontrar para el movimiento de la independencia en México, tenemos que situar también aspectos que no pasaron en Nueva España o que no necesariamente pasaron en España, sino que pasaron en otras latitudes del mundo. Uno de los aspectos más importantes es la Ilustración. Recordemos que la Ilustración no es más que un movimiento cultural, político, filosófico, en la cual promovió ideas de libertad, de autonomía, de derechos civiles, y que estas ideas de Ilustración llegaron a la Nueva España. Principalmente fue aceptado y muy bien aceptado por parte de los criollos. La Ilustración se daba principalmente en las universidades, en la cual los jesuitas prestaban esos famosísimos y entre comillas libros prohibidos. Sin embargo, estos libros y este pensamiento cultural en general propició que los criollos se pusieran a pensar acerca de su situación como seres y buscaran la igualdad entre criollos y españoles principalmente. Otro de los aspectos importantes fue la revolución industrial. Esta revolución industrial está encaminada principalmente a que en Nueva España realmente no existe una industria, sino que estaba muy abandonada todo el aspecto industrial aquí. Por lo tanto,
principalmente los criollos buscaban que todas esas mejoras o tecnología llegara también a Nueva España y ellos fueran los encargados de administrar todos estos aspectos junto también con los indígenas. Un aspecto importante que hay que situarnos en Francia es gracias a su revolución. Hay que recordar que esta revolución francesa sirvió como inspiración para muchas colonias de España y de otras potencias europeas. Al igual, la independencia de Estados Unidos de las 13 colonias inglesas propició a que se pensara como una idea de libertad. Junto con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, promovió esto, la libertad y que Nueva España fuera independiente de España. Estos dos movimientos políticos y revolucionarios en sí fueron una fuente de inspiración para Nueva España. Otro aspecto importante es el absolutismo que permeaba todavía en España y en varias potencias europeas, en la cual este aspecto, el absolutismo, es decir, en que el rey solo decidía cuáles eran los caminos y las formas para España y para las colonias, fue un punto importante y de quiebre para que los criollos principalmente estuvieran en contra de la corona. Otro aspecto importante también que me gustaría mencionarles es acerca de las reformas borbónicas, que las reformas borbónicas fueron un punto importante para que los criollos se hartaran. ¿Por qué? Porque estas reformas borbónicas propiciaron de que los españoles estuvieran más involucrados en Nueva España, dejando atrás a los criollos. Esto quiere decir que los criollos no podían tener participación en puestos importantes en el área política, jurídica, aduanal, comercial y minero, por lo cual fue un gran descontento dentro de Nueva España. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las etapas de la independencia con los personajes más importantes y representativos de este movimiento y etapa histórica. En 1810, como ya les había mencionado, inicia en un 16 de septiembre, es la iniciación de este proceso histórico llamado Independencia de México. En esta etapa de la iniciación, como bien menciona, el personaje importante y principal es Miguel Hidalgo, pero para entender esta etapa tendríamos que remontarnos un poquito antes. Hay que recordar que Napoleón atacó a España haciendo prisionero a Fernando VII, que en ese entonces era el rey de España, quien se vio obligado a dejar el poder o dejar la corona, cediendo el lugar a Napoleón. Sin embargo, Napoleón puso a su hermano, Napoleón III, como rey de España. Por tal motivo, como les mencionaba, José Bonaparte es nombrado rey de España y de las Indias. Por consecuente, aquí en Nueva España, el virrey y la Real Audiencia, que hay que recordar, son dos elementos muy importantes en el aspecto político de la Nueva España, se sintieron preocupados por no saber a quién debían rendirle cuentas, si tenían que seguirle rendiendo cuentas a Fernando VII o al nuevo rey, a José Bonaparte. Entonces iniciaron a convocar un congreso o una reunión destinado para apoyar y gobernar hasta que Fernando VII pudiera recuperar el poder. Sin embargo, muchos de los criollos consideraron una oportunidad de oro para separarse por fin de España y forjar a un país independiente, que en este caso sería México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la iniciación de la Nueva España, el pretexto es guardarle el poder a Fernando VII y que la Nueva España se gobierne por medio de un virrey y la Real Audiencia y algunos personajes importantes. Sin embargo, las verdaderas intenciones, por lo menos para los criollos, era que tenían la oportunidad de por fin ser libres y ellos tomar acción y decisiones para el bien de la Nueva España según sus propios intereses.
Entonces, en este aspecto, empezaron a hacer agrupaciones, reuniones secretas para encontrar soluciones o formas en la cual poder encontrar la libertad, ¿no? Y por fin eliminar toda dependencia española en la Nueva España. Entre estos grupos podemos encontrar a Juan Aldama, a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Estos fueron uno de los personajes centrados en buscar la independencia de México con respecto a la española. Sin embargo, esta conspiración fue descubierta viéndose forzados a lanzarse a la lucha sin una estrategia definida. Esta primera etapa, la etapa de la iniciación, es una característica importante, que realmente no tuvieron tiempo o no se organizaron lo suficiente para establecer una estrategia bélica, es decir, a dónde vamos a ir, con cuántas personas o cuánto es nuestro contingente para hacer o atacar, cómo vamos a atacar, qué es lo que estamos solicitando, cuáles son los documentos que nos van a ayudar al momento de que nos entremos a negociar con la corona de España. Realmente no hubo una estrategia definida en esta etapa de la iniciación. Sin embargo, y a pesar de todo, el 16 de septiembre el cura Hidalgo congregó al pueblo en un atrio de una iglesia donde él mismo era párroco y los incitó a unirse en una causa que se proponía derribar el mal gobierno. Si se dan cuenta, todas las imágenes de Miguel Hidalgo, en la cual pues se entiende que es el inicio de la independencia, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen de la Virgen de Guadalupe sirvió para que las poblaciones en general se identificaran con la Virgen y por lo tanto pues apoyaran a este movimiento, ¿no? Uno de los aspectos importantes que resaltar es que Miguel Hidalgo, pues como yo siempre les he mencionado, los personajes no son buenos ni malos, solo son personajes, no hay ni héroes ni villanos. Según la visión de Miguel Hidalgo, para que su contingente o su equipo o su grupo fuera aún Por lo tanto, Miguel Hidalgo liberó a los presos, metió a la cárcel a las autoridades españolas del lugar en la que él iba llegando y así empezó a comenzar su lucha. Esta de la liberación de presos se hizo con el fiel propósito de que su grupo o contingente fuera numerosamente mayoritario. Asimismo, conforme el grupo fue avanzando, se empezaron a utilizar armas y por lo tanto el sacerdote buscó la forma de convencer en cada lugar que llegaba a la población para que se uniera al grupo. Sin embargo, y para esto, él suprimió los tributos que pesaban sobre el pueblo. Por ejemplo, eliminó muchos de los impuestos que la corona española establecía a todas las castas y asimismo eliminó el famosísimo sistema de castas en la cual pues distinguía entre mulatos, negros, mestizos, castizos, etc. Consideraba que toda la población de la Nueva España tenía que ser igual y declaró, por supuesto, abolida la esclavitud. En este sentido, en pocos días, las huestes o el grupo, el contingente del generalísimo Hidalgo, porque así le gustaba que lo llamaran generalísimo, sumaba muchísimas miles de hombres. La cifra exacta no podríamos decirlo, sin embargo, se considera que hubo muchísimas personas a favor de este movimiento y en poco tiempo tomaron importantes ciudades como Celaya, Guanajuato y Valladolid. Valladolid actualmente es lo que es la ciudad y el estado de Guadalajara, Jalisco. Entonces, durante esta etapa, que es la etapa de la iniciación, fue una importante porque se inició con la formación de los contingentes. Sin embargo, con la muerte de Hidalgo y de otros importantes personajes del movimiento armado, se finaliza esta etapa. Hay que recordar que él es capturado en el puente de Calderón y
en esta captura lo que propició es que lo llevaran a una de las celdas de la Santa Inquisición, pues hay que recordar que él era sacerdote. Entonces ahí fue castigado, fue humillado cortándole las prendas de sacerdocio, como pueden ver en esta imagen, las prendas del sacerdote. Entonces posteriormente fue enjuiciado, fue fusilado, le cortaron la cabeza y lo exhibieron en jaulas en plazas públicas, principalmente de Guanajuato. Esta fase, la fase de la organización que va de 1811 a 1815, el principal personaje es Morelos. Esta fase de organización empezó tras la muerte de Hidalgo y se conoce como, ya les mencionaba, la etapa de Morelos. Durante esta etapa sí que se vio puesto los objetivos de la independencia, que se pretendía con este movimiento armado. Entonces, como les mencionaba, este personaje define los propósitos del movimiento de independencia. ¿Con qué documento? ¿Cómo sustenta estos propósitos? Con un documento que se llama Sentimientos de la Nación. Este documento de Sentimientos de la Nación es expuesto el 14 de noviembre de 1813 en un Congreso Nacional Constituyente, donde el mismísimo Morelos declara la independencia de la América Española, es decir, de Nueva España. Este documento de Sentimientos de la Nación expone cuál es el propósito de la independencia, cosa que en la fase de la iniciación de Hidalgo realmente no había. En esta fase de organización, Morelos estipula que se elimina el sistema de castas en la cual todos los seres humanos somos iguales. También da cabida a que los criollos deben de estar en actividades políticas, clericales, se les debe de dar la oportunidad para participar o estar presentes en los aspectos importantes para la Nueva España. Asimismo, en Sentimientos de la Nación estipula que la única religión oficial en la Nueva España o en la América Española, como él la definía, será la católica. Al igual que Hidalgo, José María y Morelos es un personaje de corte clerical, es decir, es un sacerdote. Por lo tanto, consideraba importante estipular que a pesar de la independencia, la religión católica seguía como religión oficial. En este movimiento, en esta etapa de la independencia, que es de la organización, entra en la escena un personaje importante que se llama Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín Iturbide, hay que recordar que es un criollo, pero a pesar de ser criollo, él participó al lado del ejército realista, es decir, del ejército que estaba a favor de la corona española. Él como personaje o como, pues vamos a llamarlo como participante del ejército realista, estaba en contra del ejército insurgente, es decir, del ejército que estaba a favor de la independencia de México, ¿no? Sin embargo, esta etapa de organización protagonizada por José María Morelos finaliza con la captura y el fusilamiento de el 22 de diciembre de 1815. Sin embargo, y a pesar de su fusilamiento, se ganaron muchas provincias del territorio nacional gracias a la capacidad de convencimiento que Morelos tenía. A pesar de ser un cura, tenía mucho conocimiento de táctica y estrategia y también sabía convencer a las poblaciones. Entonces, gracias a él, el movimiento independentista empezó a cobrar forma. Sin embargo, y obviamente, tras su fusilamiento, este movimiento empezó a decaer, pero en la fase de la resistencia van a aparecer otros personajes importantes como Francisco Javier Mina, como Pedro Moreno, como Fray Servando Teresa de Mier, como Vicente Guerrero, entre otros. Esta fase de la resistencia va desde 1815 hasta 1820. Esta fase comienza con la desorganización obtenida a través de las derrotas
derrotas que los realistas, es decir, que el ejército español propinaron al ejército insurgente, es decir, al ejército que estaba a favor de la independencia, ¿no? Gracias a estas desorganizaciones, a estas derrotas que el ejército insurgente empezó a obtener, muchos de los personajes, de los participantes en la lucha independentista, es decir, los caudillos que estaban a favor de la lucha independentista, empezaron a perder las esperanzas de que este movimiento saldría triunfante. Por lo tanto, empezaron a aceptar los indultos otorgados por la corona. Los indultos no son más que el perdón que la corona te da con el fiel propósito de que jamás vuelvas a participar en un movimiento en contra de la corona española, ¿no? Estos indultos provocaron que el movimiento armado se extinguiera. Sin embargo, los líderes como Francisco Javier Mina, como Vicente Guerrero, empezaron a mantener o empezaron a reavivar el espíritu de independencia, aunque con muy pocos logros. Sin embargo, Francisco Javier Mina, que es el personaje que tienen por este lado, fue una de las figuras representativas y que dio muchísimas estrategias de guerra que propiciaron muchos triunfos por parte del ejército insurgente o el ejército a favor de la independencia. Asimismo, Fray Servando Teresa de Mier, que es este personaje, fue uno de los ideólogos, es decir, el que dio las ideas del cómo, cuándo, de qué forma atacar, cómo llegar, etc. Fue el que dio las ideas para que estos movimientos de independencia resurgieran y también tuvieran éxito. Sin embargo, Francisco Javier Mina, este liberal español, fue fusilado el 11 de noviembre de 1817. Sin embargo, y a pesar de eso, Vicente Guerrero fue el que se quedó a cargo de conseguir que el movimiento de la independencia no se extinguiera. Inclusive Vicente Guerrero se le debe mucho a que por fin triunfara el movimiento de la independencia. ¿Por qué? Porque él, con una estrategia que se llama la guerra de guerrillas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este movimiento de crear grupos pequeños en distintas partes del país con el de que los contingentes no fueran eliminados de una sola forma, sino que lo que buscaba Guerrero era que todo el movimiento de independencia estuviera agrupado por pequeños contingentes y así evitar las bajas. Les voy a poner un ejemplo. Si el ejército realista atacaba a un grupo, vamos a decir tal vez en Valladolid, lo que actualmente es Jalisco, tal vez surgía otro en Zacatecas o tal vez surgía otro en el norte del país y así sucesivamente. Esto, como les menciono, con el fin de evitar que el movimiento de independencia acabara de un solo tajo, sino de perpetuar o hacer más extensiva o larga el movimiento de independencia. Por otro lado, la última etapa que nosotros conocemos como consumación, que va de 1820 a 1821, donde los personajes más relevantes es Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, tenemos que mencionar que esta etapa de consumación, como bien lo menciona, es la etapa final en la cual los dos ejércitos liberales y por supuesto realistas, el ejército liberal me refiero al insurgente, al que estaba a favor de la independencia, y el realista, como ya les mencionaba anteriormente, el que estaba a favor de la corona española, estaban realmente agotados, debido a que tras 11 años de lucha, realmente empezaban a ver que no había un fin para dicha batalla. Por lo tanto, se empezaron a anexar al ejército insurgente varios peninsulares y criollos, esto con el fin de que el movimiento de independencia acabara de una forma, entre comillas, pacífica, haciendo tratados y acuerdos entre el ejército insurgente con respecto a la corona de España. Uno de los personajes relevantes que tenemos que mencionar es Agustín de Iturbide, debido a que él primeramente fue parte del ejército
realista, después se anexa al ejército a favor de la independencia con el fin de llegar a un tratado con Vicente Guerrero. Este fenómeno, este suceso histórico se reconoce como el abrazo de Acatepan, en donde estos dos personajes llegan a un acuerdo, por lo cual Agustín de Iturbide cumple con el cometido y surge el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías, donde establece que la única religión es la católica, donde también en este país va a haber una unión de todos los grupos sociales y por supuesto la independencia de México. Firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se convierte en una realidad y esto se ve reflejado en la entrada triunfal de Iturbide acompañado por el ejército trigarante, un 28 de septiembre de 1821. Esta etapa es la última en la cual, pues por fin, a través de 11 largos y sangrientos años, se ve culminada la lucha de la independencia de la Nueva España con respecto a España. Posterior a los años del México independiente, vamos a encontrar que hay grandes problemas económicos, políticos y sociales, debido a que gracias a esta culminación de la independencia de México, muchos españoles, si no es que la gran mayoría de españoles, son expulsados del territorio mexicano. La embarcación que los llevó hacia España salió desde Veracruz y por lo tanto los aspectos mineros, comerciales, aduanales, etcétera, se vieron fragmentados. Hubo una pausa terrible, lo que provocó una agudeza en la crisis principalmente económica de México. Espero que les haya gustado este video, lo intenté ser lo más resumido posible y nos vemos en un próximo video.